silencio sea testigo de tanta soledad. Cuando el dolor nos invade, cuando ya no hay esperanzas y nos falta la verdad. En medio de la noche se observa un resplandor. Dios quiere revelarnos el amor. Es Navidad, los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve a empezar. Todo se ilumina de la luz verdadera, el niño Dios da al mundo la paz. La salvación llegó a la humanidad. Cuando nos volvemos ciegos y no vemos al hermano que nos pide compasión. Cuando nuestras omisiones dejan la puerta abierta y el mal entra en acción. En medio de la noche se observa un resplandor. Dios quiere revelarnos el amor. Es Navidad, los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve a empezar. Todo se ilumina de la luz verdadera, el niño Dios da al mundo la paz. La salvación llegó a la humanidad. Todo se renueva, el cielo se une a la tierra. María cobija al niño en sus brazos. Dios Padre hace lo mismo con toda la humanidad. Es Navidad, los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve a empezar. Todo se ilumina de la luz verdadera, el niño Dios da al mundo la paz. La salvación llegó. Es Navidad, los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve a empezar. Es Navidad, todo se ilumina de la luz verdadera, el niño Dios da al mundo la paz. El amor se hace niño, es Navidad. Es Navidad, el amor se hace niño, es Navidad. El amor se hace niño, Navidad. Bienvenidos a otra edición del Clamor en la noche, en los comienzos de un año nuevo que siempre trae sus cosas buenas y cosas difíciles, pero si Dios está con nosotros no tenemos que tener miedo a enfrentarnos a nada. El salmista dice, primero en el Salmo 23, vamos a ir al verso 1. Lo primero que tenemos que entender es que al enfrentarnos siempre a un año nuevo, pues Dios sí sabe y Dios sí nos revela y nos adelanta, pero siempre uno tiene muchos pensamientos y muchos temores y a veces confusión. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El salmista David dijo en el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, una de las preocupaciones al entrar un año nuevo es el asunto económico. Los compromisos, la gente en Navidades se vuelven locos con las tarjetas de crédito. Ay, Dios mío, las tarjetas de crédito, Dios nos ayude. Estoy orando para saldarlas todas y guardarlas o quemarlas o botarlas, quedarme con las únicas que necesito. Pero son una realidad de nuestra existencia, de nuestra vida diaria, en el tiempo que vivimos, es parte de la vida. Pero entonces, cuando pasan las Navidades, es que viene el efecto, el que viene la tormenta, porque mientras estamos en este tiempo, pues la gente va a ir a comprar esto y regala aquello y se embrollan, gastan
en todo el año no se han preocupado por pintar la casa, arreglar esto, comprar esto. Se vuelven locos con todo el dinero federal que ha llegado. Gente fueron y compraron 3, 4, 5 televisores y se olvidan de que la vida sigue. Entonces, cuando viene la incertidumbre, tendré trabajo. Se acabaron el PUA. Aquí lo que es el PUA es un regalo del gobierno federal y local. Se acabaron todas las ayudas esas para la gente que hasta mintió, hasta robó y hizo con desempleo y cosas que no tenían. Bueno, y dinero que se llevaron que no tenían que llevarse. Pero el asunto es que ya eso se acabó. En Puerto Rico, como en Estados Unidos, no sé, en otras partes del mundo, hay una escasez de gente para trabajar. Ese es uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico hoy. Hay dinero federal para construcción y no hay empleados, no hay trabajadores para construcción. Cerca de casa había un Subway y se fue a la quiebra. Hay uno más arriba, no tienen empleados sino para drive-thru. Y hay restaurantes que han cerrado porque no quieren trabajar. Y empresas que se encuentran, fábricas de gente que se acostumbraron al mantengo del gobierno, a las regalías. Y la Biblia dice que con el sudor de su frente es que el hombre y la mujer tienen que trabajar para sostenerse. Pero eso es una realidad. Entonces, nos enfrentamos a lo desconocido en parte. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que enfrentarnos con fe. Estamos hablando de lo material. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Verso 1 del Salmo 23. El salmista también dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Pero eso es otro aspecto. Pero en el aspecto de lo material, el salmista dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo bien claro, no os preocupéis por el día de mañana que habéis de vestir, que habéis de comer, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Ahora, uno asume la responsabilidad, tiene que acostumbrarte a volver a trabajar, tiene que entender que el trabajo no va a llegar a la casa y que las ayudas no van a seguir apareciendo todo el tiempo. Hay cosas que tiene uno que hacer, entonces, pero que hay cosas que no puede, que tú no encuentras trabajo, aunque hay tantos trabajos por ahí, pero tú no encuentras lo que tú quieres, tu mundo económico se está cayendo, tú tienes temor a lo que va a pasar en los próximos meses con esta deuda que tienes, porque en un momento dado diste un mal paso, te metiste en una deuda que no tenías que meterte y ahora las cosas no son como estaban, tú quieres salir y Dios te va a ayudar, pero tienes que tener paciencia, vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces dice, no os preocupéis por el día de mañana, dijo Cristo, que habéis de comer o que habéis de vestir. Eso no quiere decir que uno no haga provisión, que uno no se interese, no quiere decir que no te angusties. Si no hay trabajo, o perdiste tu empleo, o te embrollaste con una embrolla que nunca pensaste que se convertiría en una pesadilla. A mí me ha pasado. El que esté libre de esta situación, que arroje el primer tarjetazo, el primer pedral, lo que sea. Entonces, cuando viene el día difícil, entonces te viene, entonces las corporaciones te llueven las tarjetas de crédito. Las ofertas de que compre esto, compra aquello, métete en esta deuda, métete en aquella deuda. Pero cuando todo se hace, entonces cuando tú pasas por una mala racha y las cosas se empiezan a desmoronar económicamente, entonces estas corporaciones no tienen corazón. No le importa, empiezan a llamarte. Hay una ley que dice que de noche no te pueden llamar a tu casa, pero lo hacen. Hay una ley que estas corporaciones no pueden hostigarte, pero lo hacen. Y empiezan a ponerte presión y a mandarte cartas de amenaza y a cartas de esto, que te vamos a quitar el carro, que te vamos a quitar el banco, que te voy a quitar la casa, que si esto. Entonces uno se turba. El diablo viene y turba a uno. En la serie que estoy dando,
sobre la batalla final que escribo en este libro, La batalla final, que lo puede conseguir por Amazon. Cuando usted, yo no tengo el libro, pero usted lo puede conseguir por Amazon o en su librería favorita. Le dice que llamen a Howard Collins y se lo envíen. La batalla final. Pues en este libro yo hablo Dios me inspira a escribir sobre las cosas del diablo. Usted oirá en uno de los programas que hice por Facebook, que se va a ver aquí, pues ahí estoy siguiendo una secuencia a Juan 10:10. Y toco levemente esto porque usted lo va a escuchar en uno de estos programas que ya tenemos grabados. Dice que él vino a hurtar, entonces te roba la paz y tú empiezas a tratar con tu mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me están amenazando? No tengo, porque a veces en el momento de abundancia no supimos, no siempre es así, no supimos guardar un poquito al lado. Pero ¿qué sucede? Empieza el diablo a robarte la paz, a atormentarte cada vez que llega una carta. Y uno a veces piensa que no abriéndola va a resolver el problema o se va a ir. No, ábrela y mírala. Y llega a la conclusión que tiene que llegar, enfrentar el problema, enfrentar la situación. Entonces, pedirle a Dios paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tener esa confianza, esa paz y no dejar que te robe la paz. Eso, bueno, no tengo con qué pagar ahora. Bueno, pues vamos a hacer lo que tengo que hacer. Primero, orar. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ok, ahí tienes una. También dice en el Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos cubiertos ahí. El apóstol Pablo dice, el Señor cubrirá de sus riquezas en gloria todo lo que os haga falta. Entonces, Él tiene una solución. Lucas 1:37, métase esta palabra aquí, repítala todo el día que viene, el día siguiente. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Quién dijo eso? Jesucristo mismo, el Maestro, el Mesías, el Rey de Reyes, Dios mismo. Dice, para Dios no hay nada imposible. Es decir, que tiene que haber una solución para todo problema. Que tú y yo no la tenemos. Es real. Estamos hablando de la cuestión económica. Eso se puede aplicar a cualquier fase de la vida, y volveremos a usarlo, no sea, pero dice que nosotros tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Ahí hay que aplicar la fe. Hay que aplicar la fe para no dejar que el diablo te robe la paz, que tú ahí en la mente, ahí el diablo, dardos de fuego del maligno, que dice Efesios 6, dice claro, que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ahí Dios ha dicho, no he visto justo desamparado su simiente que me diga pan. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, de mí. Y de sus riquezas en gloria suplirá todo lo que os haga falta conforme a su misericordia, conforme a su abundancia. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí estamos en esta. Enfrentamos un año y a veces tú oyes hablar los gobiernos, los políticos, lo único que van a hablar es lo que les conviene. No te van a decir a ti la verdad de la situación. Te van a pintar un paraíso, aun cuando el mundo se esté derrumbando alrededor de uno o del pueblo. Te van a decir lo bueno que ellos han hecho, pero no te van a decir lo malo que están haciendo o hicieron. Entonces, trata de tener fe. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Dios tiene una solución para todo problema. Si es, bueno, entonces Él te dirá, tienes problemas en tu casa, tienes una situación en el sitio donde vive, y yo tenía un dominicano que me escribía todos los meses que quiere Dios que lo saque de ese donde vive, y era años, y entonces no se había convertido. Me escuchaba por internet, me veía por la cadena del Milagro en República Dominicana,
Y me escribía todos los meses y era la misma petición. Quiero que me saque veía de este barrio terrible, pero no se convertía. No echaba su carga sobre el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará, dice la Biblia. Ahora hay que ahí de tener fe y tener paciencia. Pero hay que poner a Dios. Y no poner a Dios primero en nuestra vida y estar dispuesto a servirle en la abundancia como en la escasez. En la tranquilidad como en la paz como en la guerra. Servirle bajo incondicionalmente, Señor, yo en mi casa serviremos a tu persona, serviremos a Dios, serviremos a Jehová. No importa, incondicionalmente, aunque no haya comida, aunque no haya abundancia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy dispuesto a servirle, como dice, el que quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a perder esposo, esposa, madre, padre, la vida, lo que sea, bienes. No quiere decir que tiene que dejarlo, no quiere decir que tiene que abandonarlo, sino que tiene que estar dispuesto a soportar lo que venga y lo que pase y serle fiel a Dios en la abundancia como en la escasez, en la paz como en la guerra, en los momentos más gloriosos como en los momentos más oscuros de la vida. Serle fiel a Dios y Él te tomará por la mano. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, cuando lees el resto del versículo, dice, en lugares dedicados a pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me guiará. Primero, me hará descansar, junto a aguas de reposo me llevará. Mira lo que dice, en lugares dedicados a pastos, esa es una versión que dice, eso me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearé, me guiará. Mire dos cosas aquí. En lugares dedicados pastos habla de suplir la alimentación, lo material. En lugares dedicados pastos me hará descansar, en otras palabras. Provisión divina en la escasez, provisión divina en el desempleo, en buscar empleo, en buscar dónde vivir. En lugares dedicados pastos, Él no te va a llevar a nada que sea destructivo. Esa es la actitud que comenzando este año tenemos que arroparnos con estas palabras. Y luego lo dice bien claro, junto a aguas de reposo me pastorea. No seguimos bien claro. Este es el verso 2. El verso 2. El primero es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir que tener fe que Él te va a proveer de su riqueza en gloria. Ahora tú haces tu parte y Dios hace lo imposible. Tú haces lo posible, Dios hace lo posible. Al verso 2 que leímos, pues entonces ahí habla, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Es decir, te va a llevar a un lugar de provisión. Te va a llevar a un lugar donde tú puedas descansar. Dios no te quiere ver angustiado. Prepárate este año a enfrentarte a lo que venga, bueno o malo. A lo que venga, con esta palabra que estamos dando. Entonces dice, junto a aguas, vamos a poner el verso de nuevo, lo ponemos ahí de nuevo porque quiero que usted se lo recuerde. Después que te habla de dedicados pastos, descanso, Dios no te quiere ver atribulado, no te quiere ver, histérico, el mundo se me está acabando. No, yo tengo un Dios grande y poderoso. Pero en esa parte segunda, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No te va a meter sino en un sitio, en algún momento, te va a llegar a reposar en unas aguas tranquilas. No siempre va a estar la tormenta agitando. Llegará el momento que dice, como en las veces que Cristo estaba con los apóstoles en el mar de Galilea, que de momento Él mandaba a los vientos a callarse y la mar a tranquilizarse, porque las tormentas allí eran de viento, no eran tormentas como las de aquí, huracanes, terribles vientos. Y Él ordenó los vientos a cesar y el agua a volver a su nivel, a tranquilizarse. Es decir, que va a haber momentos que la tormenta va a estar arrojando, los vientos van a estar soplando, pero llegará el momento que Dios hará que tú reposes en la tranquilidad de esas aguas que tú ves cristalinas, que tú las ves limpias, que no están alborotadas. Y habla del reposo de Dios. Reposa en Dios.
Entonces, en el año vendrán momentos difíciles. Vendrán momentos difíciles. Y esos momentos difíciles, a veces un familiar, un accidente, una situación de amenaza de muerte o lo que sea físico, lo que sea. Entonces dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23, este salmo es para empezar el año. Verso 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, oye bien, no temeré mal alguno. Ahí, esa primera parte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si me ve mirando para arriba, yo estoy mirando la pantalla donde está escrita la palabra. Yo la sé de memoria. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, aunque ande en el momento de más amenazas, el momento más difícil de tu vida, el momento donde te han dicho que vas a morir de cáncer, que se va a morir tu esposa, que se va a morir tu madre, tu padre, en el momento que viene la amenaza del diablo sobre la seguridad tuya, sobre tu seguridad física, dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Y cuál es la razón? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La confianza en Dios. No temeré mal alguno. ¿Por qué razón? No porque seamos perfectos, no porque seamos bien inteligentes, super genios, no porque seamos unos super espirituales, sino por por los cuantos años llevamos aquí, experiencia, porque tú estarás conmigo. Esa es la siguiente palabra. Para enfrentarnos este año, saber que Dios estará contigo en el momento más terrible, en la noche más oscura, en la tormenta más grande, en el momento más difícil, en la escasez. No temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa que te deje todo el mundo. Lo más que uno confía es en el padre y la madre. Y el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y él ha dicho en Mateo 28, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y he enviado al Espíritu Santo para que esté en vosotros y con vosotros. Si no estamos solos, tenemos a Dios de nuestra parte. No importa que las compañías a crédito nos estén atacando y estamos en una crisis, a ellos no les importa ver, te estrangulan, no, a ellos no les importa decirte, mira, tenga paciencia, que no. Y tú el banco te está amenazando con hipotecarte, embargarte la casa, embargarte el carro, en el trabajo te están amenazando con botarte. Mire lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Esa es la hipocresía de los políticos, todos, con alguna rara excepción que las hay. La mayoría. Mi madre estudió ciencias políticas con uno de los políticos más, no sé si está vivo todavía, Henry Kissinger, en la Universidad de Columbia University en Nueva York. Y era su maestro de ciencias políticas. Y él le decía a sus estudiantes que el arte de la política es decir lo que el pueblo quiere hacer. Y una vez que tienes el poder, una vez que tienes el sartén por el mango, hacer lo que te da la gana. Mentirosos, falsos, engañadores. La inmensa mayoría practican esa filosofía maquiavélica, que el fin justifica los medios. En otras palabras. Pues entonces, entiéndase bien claro que esta realidad es que Dios está contigo. Y si Él dice que está contigo, Él estará contigo. Él estará contigo en las buenas y las malas. Él estará contigo en el amanecer como en el atardecer. Él estará contigo aun cuando hayas fracasado. Aun cuando, recuérdese, Pedro lo negó 3 veces y el Señor estaba por él y estaba con él. Es decir, no es que justifique lo malo que hacemos. Si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará. Y en el Salmo 55 dice, echa tu carga sobre Jehová, verso 22 del Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga
Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Estas palabras. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor, y yo sé, aunque no lo vea, por fe ando y no por vista ni por lo que siento. Tu palabra dice que tú estarás conmigo. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, ahí está bien claro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y luego la última parte es, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, ¿a qué se refiere ahí? Para enfrentar este año tenemos que dejar que Dios se meta en nuestra vida como Él quiere. Como ya digo, tenemos que tener fe, que Dios nos va a proveer y que nosotros vamos a hacer, porque la fe sin obra es muerta. Y tenemos que tener fe que no estamos solos, que el Dios que todo lo puede, para quien no hay nada imposible, tiene una solución. Lo que hay que ser paciente. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, dice la palabra. Entonces, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Eso es lo que nos dice el Espíritu de Dios en la palabra. Entonces, sí, Dios tiene una solución. Quizás no es la que tú piensas ni la que yo pienso, pero no le temas de enfrentar la realidad. De eso tenemos que hablar, porque es un tema para... Esto es preparación 101 para enfrentar el año que está comenzando. Entonces, tener esa realidad de entender la realidad de que no estamos solos. Pero hay que tener paciencia. La solución será como sea, las consecuencias a veces de nuestros errores, Él las puede disminuir, pero habrá algo que uno tendrá que enfrentar. Con paciencia, vamos a enfrentar esto. Abre esa carta, enfréntate a esa amenaza, ponte a meditar, ponte a cantar a Dios, ponte a orar y que Dios te inspire. Y si Dios usa a alguien para aconsejarte, pues evalúa el consejo. Recházalo, pues no te lo tragues, pero evalúalo. Entonces, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa palabra final, tú estarás conmigo, no temeré mal alguno, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, aquí hay dos cosas que quiero que entiendan. Tenemos que estar dispuestos a que la vara habla, es decir, cuando los pastores de las ovejas, la oveja se ponía rebelde, se trataba había dos formas de bregar con ellos. Una forma era que para mantenerlo en el curso le tenían que dar un cantacito con la vara, disciplina. Entonces nosotros tenemos que entender que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Está en el libro de Hebreos, capítulo 12. El Padre al Hijo que ama lo disciplina. Ahora, la vara habla de disciplina. Hay momentos que Dios, para librarnos de un mal peor, tiene que permitir ciertas cosas que pasen en nuestra vida. Como le decía al apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que 3 veces tengo un aguijón de parte de Satanás que me atormenta de día y de noche. Oiga bien claro, esto lo decía el apóstol. Y 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite. Pero Dios me ha dicho, Saulo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Porque he permitido esto, la vara. He permitido esto, esta disciplina. He permitido este aguijón para que la grandeza de las revelaciones que tú has visto, porque tú estuviste en palabra final, en el cielo. Pablo dice que no sabe si fue en espíritu, no fue, estaba consciente. Si fue que sacó el alma, el espíritu del cuerpo y lo llevó allá arriba, o fue con todo el cuerpo, pero el asunto fue que estuvo y por eso cualificó para ser apóstol, porque vio a Cristo vivo, no en una visión, lo vio allí en vivo, fue al tercer cielo donde está nuestro Dios allá arriba, donde está Cristo, donde está la revelación de la divinidad, está allá arriba. Entonces dice que para que la grandeza de las revelaciones que te ha sido dado no te afecten, no te envanezcan, en otras palabras, no te destruyan, he permitido este aguijón. Es decir, hay veces que Dios le quita a uno algo para darle algo mejor, o lo quita algo para evitar que uno lo pierda todo, porque a veces estamos tan ciegos.
estamos tan embelesados con la guerra que el diablo nos ha creado. Y entonces hay gente que están apegados tanto a una casa, tanto a un trabajo, están apegados tanto en el pastorado a hacer esto que han hecho pastorear. Entonces Dios los quiere mover de ahí para otro sitio y no, de aquí no me saca nadie. Yo pasé por eso. Y Dios tuvo que disciplinarme. No voy a decir lo que sucedió, pero pasé una situación difícil, porque cuando llegué a pastorear esa iglesia, que era en Junco, una iglesia para mí era tremenda, era una iglesia pequeña, había como 80 o 100 miembros, no me recuerdo. Yo lo que sé es que era la primera vez que recibía una recompensa que aunque no era gran cosa, pero y tener una iglesia, entonces de aquí no me saca nadie. Me pusieron allí interinamente, pero ¿qué sucede? Que eso de interino, pues yo lo quise hacer permanente. Y todas las noches, cuando íbamos a los campos de Junco, y llegaba en el jeep que me traía a la casa de una anciana viuda que me estaba hospedando, yo llegaba llorando, porque el Espíritu gime con gemidos de interno, que ora por nosotros, porque nosotros no sabemos a veces qué, y ese llanto que me llegaba, y el Espíritu era redarguyéndome, no te quiero aquí, pero uno como que no quiere hacer caso, no quiere que te meta en este negocio, no quiere que te quede o no quiere que te vayas. No sé, lo que sea lo que Dios quiere. Está hablando del ministerio, estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de lo que sea. Y Dios está ligando contigo. Entonces tiene que Dios permitir. Entonces me pasó una situación que cuando yo había pensado que ese era el destino mío, pastorear esa iglesia para siempre, se me había olvidado que Dios me había llamado y me había dicho: te he escogido para ir al mundo entero, a grandes multitudes, porque mi venida está cerca. Entonces, se me había olvidado que Dios me había dicho: no te quiero metido, sino en lo que yo te mando. O sea, te he permitido en unas circunstancias temporalmente pastorear, pero ese no es tu ministerio. Tú eres un enviado, eres un evangelista, eres yo te quiero predicándole a las multitudes, te llevaré ante reyes y gobernantes, gente importante, te llevaré a todo lugar, a gente, a pueblos pobres, a líderes importantes, y llevarás miles a mis pies. Y a mí como que se me olvidó eso, y eso me dijo: me voy a quedar aquí. Lo que me pasó no voy a decir, pero fue una cosa increíble. Fue una situación que me puso a pensar si estoy en el lugar que Dios me quiere o si estoy fuera del lugar. Finalmente me tiré en una cama a llorar cuando era domingo, cuando en horas de la tarde, como a las 3, llegó mi pastor, Ramón Sánchez, que era presbítero y era mi pastor. Ya Ramón y su esposa Genés se fueron, están en el cielo. Y me dice: el comité se reunió y hemos decidido que verdaderamente tú viniste a hacer un trabajo aquí, pero no creemos que debes permanecer aquí. Oh, sí, gloria a Dios. Ahí mismo agarré las maletas, ni me despedí ni nada, cogí, me fui, que venga el otro. Y el otro que vino estuvo por años ahí, levantó esa obra. Hizo una labor mejor que yo, de que la hubiera hecho. Jonás, Dios lo envía a Nínive. Le hace el primer capítulo de Jonás. Lo sé de memoria, por tanto que he hablado de eso. Dice que Dios lo envía a Nínive. Y dile a esa ciudad que en 40 días lo voy a destruir. Entonces él era un nacionalista, él sabía que ese pueblo era malo, él sabía que Dios era bueno y que aunque Dios lo había sentenciado, si se arrepentían, tenía el juicio y él quería que el juicio le cayera encima a esa gente. Y entonces por eso se rebeló por su politiquería, su nacionalismo, su desobediencia, y se montó y compró un pasaje para una ciudad llamada Tarsis y se fue en ese barco y allí iba en el barco lo más tranquilo. ¿A dónde miré? Salmo 139 dice: ¿a dónde miré? ¿A dónde me esconderé? Si me fuera al Seol, si me fuera al infierno, a las profundidades de la tierra, allí tú me encontrarás. Sí, la gente piensa que reprimiendo las verdades, que ocultando su situación,
su amargura, su rebeldía contra Dios, que no aceptando la realidad de que el hecho de que Dios nos haya usado no quiere decir que somos la última Coca-Cola, lo último del mundo, y nos creemos indestructibles porque Dios nos llamó, porque Dios ha hecho tantas cosas, y se nos olvida que no somos tú, ni yo, que es Dios el que lo ha hecho. Eso es lo que dice Dios a Pablo, que esas revelaciones que has tenido no te vayan a afectar. Entonces, es indispensable, determinante, que nosotros enfrentemos nuestra situación. De eso tenemos que hablar. Y pensamos que huyendo, escondiéndonos, quedándonos en la casa, vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, Dios tiene que a veces usar la vara y manda una tormenta, y a veces nosotros con nuestra desobediencia traemos problemas y consecuencias. Los gobernantes, por un ejemplo, el pecado de los gobernantes, la rebeldía de los gobernantes, el mal gobierno, trae primero consecuencias económicas y al pueblo y políticas, lo que sea, pero también trae la ira de Dios y los juicios de Dios sobre una nación. Así que uno no puede decir que yo hago lo que me da la gana, porque lo que tú y yo hacemos siempre afecta a alguien, o afecta a nuestros hijos, nuestra familia, afecta a la comunidad donde vivimos. Tú no puedes vivir, eso de que yo vivo mi vida así, hasta cierto punto puedes vivirla, pero hay unos límites donde tienes que pensar. Entonces Dios a veces tiene que intervenir. Mira, ¿y qué pasó? Una tormenta, léase capítulo 1 y búsquese esos primeros capítulos, el capítulo 1 especialmente, después el 2, y empieza a venir una tormenta, pero terrible, y empieza los que iban, los marineros y el capitán de la barca, eran pagados, eran idólatras. Pero ellos, aún el impío, el no convertido, tiene a veces un discernimiento que no tienes tú ni a veces tengo yo, o que no lo usamos. Y ellos se dan cuenta, aquí hay algo que anda mal. Aquí hay alguien que no está en la voluntad de Dios. Aquí hay alguien que está en rebeldía contra su Dios, porque ellos tenían diferentes dioses. Aquí hay alguien, empiezan a cuestionar, entonces se recuerdan que en el barco, y la tormenta está azotando todo aquello. El barco está al punto de hundirse. Y entonces se recuerdan de un pasajero judío que tenían allí, se llamaba Jonás. Y van y le preguntan. Y entonces él le contesta. Y él dice, yo sé que yo soy el culpable de esto, porque yo tenía que ir a Nínive y estoy con ustedes hacia Tarsis. Bueno, entonces ellos empiezan a pensar qué vamos a hacer con este tipo, porque mientras este tipo esté aquí, la tormenta nos va a acabar. Entonces finalmente la tormenta dura hasta que Jonás dice, échenme a la mar, échenme a la mar. Si ustedes se quieren salvar, la única forma es sacarlo de aquí. El changote. Mismo que pasó después de la victoria en Jericó, que desobedeció a Acán, changote de Acán, que desobedeció, este hombre y su familia desobedecieron y se llevaron lo que Dios había dicho que era profano, que era anatema, que no tocaran nada de aquello, se lo llevaron hasta los ídolos y los de oro y todo. Y ahí no hay nada oculto de Dios. Entonces tenemos que entender que hay que enfrentar la realidad en este año. Hay que enfrentar, usted va a oír un montón de profecías y de adivinos diciéndole que si el artista tal, no, y otro diciéndole esto va a ser el año que esto, bueno, entonces, pero no balancean. Mientras le van a decir a algunos pseudo profetas que todo lo que va a venir este año para ti va a ser todo bendición y no va a haber momentos difíciles, no va a pasar esto, y entonces te deja engañar. Dios te dice que Él, no importa lo que pase, va a estar contigo. Pero Él tiene una solución. La solución era que cuando echaran a Jonás al mar embravecido, un pez se lo iba a tragar y lo iba a proteger y lo iba a llevar hacia el destino que Dios quería que llevara. Dios tiene una solución a cada problema. No te desesperes, no esperes que por eso te dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, a veces Dios tiene que mandarnos una tormenta. A veces Dios tiene que mandar una sequía.
A veces Dios tiene que pasarnos por el fuego. Pero mire lo que dice, y ahí viene el callado. Cuando pasares por el fuego, yo seré contigo. Isaías 43:2. Cuando pasares por el fuego, yo seré contigo. Y escucha bien, y la llama no arderá en ti. Otras palabras, vas a sentir el fuego, vas a estar ahí, pero no te va a arruinar, no te va a destruir. Vas a salir más fortalecido. Ahora, note bien que Dios usó, ahí está el cayado. ¿Cómo se usaba el cayado? Cuando una ovejita se iba a hacer por un barranco, sabe que el cayado es así, tiene un gancho, le echaba el gancho y lo rescataba. A veces, ¿cuántas veces yo voy en la carretera, ayer mismo, cuando salí de aquí, o cuando venía, un enorme camión que se recordó a última hora que tenía que subir el desvío que tengo que ir para venir aquí al canal, se me tiró encima. Un enorme camión y empieza a empujarme. Y ahí Dios me ilumina, dice, bajé la velocidad y dejé que se metiera. Ahí Dios puso su callado. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de un accidente? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de hacer un mal negocio? Su callado, su intervención, infunden aliento. Y en este año, pues, te voy a decir que vamos a hablar de lo que analizamos, de lo que Dios nos muestra, de lo que estudiamos, que conforme a la Biblia tenemos que enfrentarnos este año. Eso lo estaremos haciendo en los siguientes programas, pero te enfrentarás a lo que sea. Pero ahí, cuando tenga Dios que apretarte los tornillos y disciplinarte y pasarte por el fuego, lo único que te digo es que también estará el callado y la llama no arderá en ti, ni quemará. Cuando enteras por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Pero entonces saldrás purificado. Conforme a Dios sacará tu pecado oculto, tu rebeldía, tu soberbia, y serás una mejor persona. Para enfrentar este año tienes que estar dispuesto a que Dios te guíe, a que te discipline cuando te vuelves todo un necio y una necia. Y esto va a referir para todos. Y déjame decir, en este último tiempo Satanás ha querido cambiar el idioma, la semántica, para meter sus ideologías de género y toda su porquería, toda su basura. La Real Academia Española, que es la que rige el lenguaje, se le hizo una pregunta, ¿qué era esto de todo y todas? Bueno, eso de todo y todas es del movimiento feminista, los feminazis, de la LGTBQ, de los grupos estos de Sodoma y Gomorra, de estos grupos revisionistas, radicales, liberales a la ultranza, que quieren revisar y transformar la familia en lo que le da la gana y erradicar la cultura real verdadera, reemplazarla con una nueva cultura marxista totalmente errada. Quieren entonces decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo y engañar al pueblo. Entonces, ¿cuál es una de las formas? Por ejemplo, en esto de todos y todas, usted lo está viendo, hasta predicadores andan en esto. Dice, porque a todos y todas, no, todos, porque dice, somos uno en Cristo. Entonces, la raza humana es una, que dentro de esa raza humana hay varón y hembra, pero como esta gente están ahora con la cuestión de los transgéneros y esta locura, esta enfermedad que hay, pues entonces tienen que ponerte a decir, todos y todas. Para eso, mire bien para que vea el engaño, para eso hay femenil y varonil, masculino y femenil. Otra palabra, pero cuando viene el matrimonio, a los transgéneros no existe sexo, no existe nada. Pero entonces es crear una confusión para avalar todas sus ideas. Todo
y ahí mezclan el transgénero, ahí mezclan todo lo que sea, y te están metiendo un lenguaje, todos. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Esto de homofóbico, no permitas que te pongan, que tú lo uses esa palabra para explicarla, está bien, pero no lo hagas parte de tu vocabulario porque te están metiendo una mentira. El hecho de que te están diciendo que todo el que no acepta, el que no aprueba la relación del mismo sexo, el homosexualismo, el lesbianismo, los transvestis, lo que sea, todo el que no aprueba eso, porque todo viene y lo que dice es miedo, eso lo que da fobia, quiere decir miedo, y quiere decir que tú tienes miedo al ser humano, porque homo viene del ser humano, lo que sea, pero lo que te quiere decir que tú tienes pánico, tú tienes terror y que tú reaccionas como eres porque le tienes miedo al lesbianismo, al homosexualismo, a la pedofilia, a los transgéneros, a las travestis. Y eso no es verdad, tú no tienes miedo a eso. Tú lo que rechazas es esta conducta, como Dios dice, que ama al pecador, más aborrece el pecado. Entonces, por el hecho de que tú no estás de acuerdo, o tú no aceptas que eso es normal, el matrimonio del mismo sexo, tú no aceptas que un hombre esté disfrazado de mujer y que diga que es un hombre viviendo en el cuerpo de una mujer o una mujer viviendo en el cuerpo de un hombre. O sea, aunque tú no los odias, pero tú no tienes que decir que eso está bien. Pero entonces han inventado una aplicación que hasta gramaticalmente está bastante errada, es decir, que el hecho de que tú no avales, que tú no apruebes esa conducta, ese estilo de vida, pues tú les tienes terror. No es eso. Entonces yo diría que ellos son cristianofóbicos, porque le tienen miedo a los cristianos. Pero yo digo que más que miedo le tienen odio. O le tienen miedo a la verdad, que uno le diga, Cristo te ama, para ti hay redención, para ti hay cambio. Y eso es una de las cosas que tenemos que enfrentar en este año. La vara y el cayado, que en algún momento Dios usará su cayado para sacarnos del peligro. Pero sobre todo, dice, preparas para mí, y si leemos un poquito más adelante, después que dice de esto de tu vara y tu cayado, dice, preparas para mí. Más adelante en el Salmo 23, dice, preparas para mí un banquete, dice, y dice bien, adereza, la palabra prepara, es lo mismo, aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es el número 1, y con esto vamos a terminar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, quiere decir que no tienes que tenerle miedo a nada. Aquellos que te odian, aquellos que te aborrecen, aquellos que no están de acuerdo que tú tomes la posición firme bíblica en tu vida, pues entonces hay un problema. Entonces Dios, tú tienes que entender que Dios está de tal forma que enfrente de tus angustiadores, de los que te quieren confundir, de los que te aborrecen, Él dará una victoria, un banquete. Sí. Te honrará Dios delante de tus enemigos. Por un camino vendrán los enemigos de Israel o los enemigos del cristianismo o tuyo y mío, y por 7 caminos tendrán que huir. Preparas, aderezas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú no tienes que tener, nosotros no le tenemos miedo a estas amenazas. Pablo no tenía miedo, ni Pedro, ni todos los apóstoles, a toda esta gente. Pedro tuvo su miedo al comienzo y después lo perdió. Es decir, a lo que no te dejes manipular tomando una frase como esa, todos y todas, y eso que eres homofóbico. No. Si vamos a hablar, puede ser que ellos sean cristianofóbicos, que le tienen miedo al cristianismo, que le tienen miedo a los cristianos, o odio, lo que sea. Pero tú y yo no tenemos que tenerle miedo a nada. Y no tenemos que tenerle miedo absolutamente a nadie ni a nada. Porque enfrente de nuestros peores enemigos, enfrente de nuestros acusadores, de nuestros detractores, en este año levántate y emprende el escudo de la fe, la armadura de Dios, capítulo 6 de Efesios. Empréndete a echar para adelante sin miedo, aunque andes en valle de sombra de muerte.
Deja que Dios te guíe, que Dios te discipline, que Dios te rescate y que en la presencia, y confíes que en la presencia de todas tus adversidades, de todos tus enemigos, Él preparará un banquete, te va a honrar. No temáis, manada pequeña. Es verdad que tenemos gobierno en Estados Unidos, en toda Europa, aquí en Puerto Rico, los gobernantes se han ido a la izquierda de Sodoma y Gomorra. Se han vuelto enemigos de la iglesia, se han vuelto enemigos de la niñez. Pero el poder del Dios que nosotros tenemos y nuestra fidelidad, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hay que ir a Nínive, hay que levantar nuestra voz, hay que hablar públicamente, hay que elegir gente que tenga temor a Dios, gente que respete. A veces hay cristianos que no tienen los quilates, no tienen, dice que hay justos que tienen obras de impíos que tienen obras. Buscar gente que lleguen a gobernar, que sean temerosos de Dios. Entonces, también nosotros alzar nuestra voz, ir a los consejos estudiantiles y oponernos a toda la porquería que les quieren enseñar a nuestros hijos. No tener miedo, porque Él preparará un banquete en la cara de esta gente. Nos van a tratar de intimidar, nos van a amenazar. Y si hay que ir a la cárcel, se va a la cárcel. Si hay que ir en África, en Nigeria, están muriendo miles y miles de cristianos esta noche, este mismo día, porque no niegan a Cristo. Yo termino con esto y lo he dicho otras veces. No sé si Adelmo está vivo todavía. Adelmo Chávez era un colombiano que conocí. Llegó a ser tesorero de la campaña más grande nuestra en Bogotá. Era de una denominación histórica, pero recibió el bautismo del Espíritu Santo. Cuando era un mero miembro de iglesia, un creyente simple, en la persecución que había del catolicismo romano contra los cristianos evangélicos en Colombia, vino el alcalde con el cura y el ejército y se le metieron a la casa a él, a su niño de 3 años y su esposa, y le dijo el alcalde con el cura al lado, con las tropas alrededor de él, levantaron la bayoneta, le dijeron: tu hijo de 3 años lo vamos a pasar por aquí, por esta bayoneta, y lo vamos a matar si tú no niegas a ese Cristo que tú has recibido. Entonces la historia es esta. En ese momento, él los miró y le dijo: no voy a negar a mi Cristo. Pasaron a su hijo por la bayoneta, se lo tiraron muerto a sus pies. Su esposa se la llevaron para violarla y había un soldado adventista, intervino por ella, no la violaron, pero a su hijo se lo mataron en la cara. Es el hombre que yo he conocido de más amor. Llegó a ser pastor, llegó a ser tesorero nuestro. Nunca he visto un hombre de más calma y de más fe, porque sabía que en presencia de sus enemigos Dios haría un banquete. Enfréntate este año sabiendo que cuando te hagan la guerra, Dios estará contigo. Y que aun cuando aparezcan triunfar, la risa final será de Dios y tuya, y el banquete lo verás tú en la cara de tus adversarios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos comenzando un año. We need strength, necesitamos fuerza. Dale fuerza a todo ministro, a todo líder conciliar, a todo pastor, a todo hombre y mujer, a todo matrimonio, a todos nuestros hijos en la universidad, en las escuelas. Señora, a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos, para que enfrenten con valor la amenaza contra nuestros hijos en las escuelas, la amenaza contra las libertades que tú nos has dado en esta nación, y que podamos enfrentar todas las amenazas sabiendo que tú estás con nosotros. Que aceptemos tu disciplina y que aceptemos, Señor, tu protección. Señor, con fe en el Dios que todo lo puede, para quien nada es imposible, declaro victoria sobre los enfermos, los descarriados que se están reconciliando, aceptando y reconciliándose con Cristo y aceptando a Cristo ahora mismo, en las cárceles, en los hospitales, recibiendo milagros y liberación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta mañana, cuando estaremos con ustedes una vez más en este programa. Recuerden que este programa, este ministerio se sostiene con vuestras oraciones y vuestras colaboraciones. Los que nos están viendo pueden ver la información. Únase al ejército de clamor para que este año veamos miles y miles de almas convertidas y todos los proyectos realizados. Hasta mañana a esta misma hora. Recuerde que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Revelarnos el amor. Es Navidad. Los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve
empezar. Todo se ilumina de la luz verdadera. El niño Dios da al mundo la paz. La salvación llegó a la humanidad. Cuando nos volvemos ciegos y no vemos al hermano que nos pide compasión. Cuando nuestras omisiones dejan la puerta abierta y el mal entra en acción. En medio de la noche se observa un resplandor. Dios quiere revelarnos el amor. Es Navidad, los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve a empezar. Todo se ilumina de la luz verdadera. El niño Dios da al mundo la paz. La salvación llegó a la humanidad. Todo se renueva, el cielo se une a la tierra. María cobija al niño en sus brazos. Dios Padre hace lo mismo con toda la humanidad. Es Navidad, los ángeles cantan, la tierra se alegra, todo vuelve a empezar. Todo se ilumina de la luz verdadera. El niño Dios da al mundo la paz. La salvación llegó